La colina de espadas. La 12ª noche. Notas del autor. Y aquí está, la 12ª noche. Un poco más larga que algunas de mis otras novelas, pero he notado que, a medida que los autores tienden a adentrarse en sus historias, los capítulos terminan ampliándose, así que he tenido que ignorarla como un resultado inevitable de mi prolongada escritura. Veamos, esto terminará siendo el segmento Charming Fairy In. Una breve nota para uno de mis críticos que estaba muy decepcionado con mi último capítulo. Creyó Goncero, regocíjate. Yo también he estado esperando la oportunidad de escribir sobre la visita de Shirou a la casa de Louise. Sucederá en el próximo capítulo, tal vez en los 2 siguientes si es necesario. Y sí, Karin, el viento pesado, tendrá un papel destacado. Para aquellos de ustedes que no tienen idea de quién estoy hablando, busquen una traducción del libro o esperen ansiosamente al borde de sus asientos la próxima entrega. En cuanto al pequeño concurso, ya he decidido los nombres que voy a utilizar. Probablemente no vuelva atrás y cambie todo hasta que se completen los segundos arcos. Sin embargo, aquí están. Arco 1. Ser dibujado. Un juego entre el aspecto de invocación y el desenvainado de una espada. Me llevó un tiempo pensar en este y terminé usando mi propia elección. Arco 2. Espadas prometidas. Inspirado en la sugerencia de Tetsulogi, que supongo que se basa en la canción Sword of Promised Victory, ¿no? Arco 3. Utopía distante. Logan Murder of Crows recibe reconocimiento por este. Encajó perfectamente con el tercer arco que tenía planeado. Ahora que hemos terminado con eso, algunas notas de interés en este capítulo en particular. En primer lugar, decidí que uno de los principales elementos cómicos de Familiar Zero eran las situaciones románticas sexuales que Saito invariablemente provocaba debido a su propia y saludable perversión adolescente. Yo mismo buscaba añadir elementos cómicos a este capítulo, pero descubrí que Shirou no encajaba demasiado bien en el escenario original. Y así nació la creciente leyenda de la destreza de Shirou. Pobre Shirou. Sin embargo, el aspecto que define este capítulo es, por supuesto, la interacción entre Shirou y Henrietta. En realidad, estoy muy contento con el resultado de esta escena. Eso y la parte final, cuando tuve la oportunidad de enfrentar el pasado de Shirou y Agnes. Honestamente, la similitud es demasiada para mí como para resistirla. La última parte a la que me gustaría llamar la atención es la secuencia del sueño al final. Creo que mucha gente le da la impresión de que el origen de Shirou es algo insignificante o poco importante. Lo tratan como algo que se debe mencionar casualmente en un segundo plano. Bueno, espero que mi intento de describir la escena muestre exactamente lo que pienso de esa línea de pensamiento. Shirou recibe críticas varias veces en el juego por su naturaleza personal extrañamente retorcida. Espero que esto dé una idea de cómo veo a Shirou, canon o no, llegando a ser lo que es. ¿Ah, sí? No puedes evitar sentir un poco de pena por Shirou en este capítulo. Sigue intentándolo, pero no puede incluir la escena de la comida, sin importar sus esfuerzos, una vez más, pobre Shirou. ¿Tienes una opinión diferente? No dudes en decírmelo en las reseñas. ¿Solo quieres mencionar algo sobre tu parte favorita o tal vez ofrecer una sugerencia? Además, no dudes en dejar una reseña. Ahora, disfruta la historia. Comienzo de la historia, bueno, Shirou, dijo Jessica con una expresión de sorpresa en su rostro. Me equivoco. Parece que sí sabes cocinar. Sé que lo mencionaste antes, convino Louise, mirando el plato que tenía frente a ella con una expresión de sorpresa igual a la de Jessica. Las tres estábamos apostadas en la parte de atrás, esperando a que pasara la última hora hasta que la tienda abriera para el día. Me había llevado 3 semanas de trabajo, pero finalmente me había ganado mi momento en la cocina. Y debo decir que, hasta ahora, las perspectivas son buenas para que se repitan los encuentros. La chica de cabello rosa tomó otro bocado y se lo puso en la boca, como para confirmar la revelación que había tenido hace un momento con el último tenedor. Pero ciertamente no esperaba que fuera a este nivel. Esto es casi tan bueno como tu té, me elogió. Gracias, hermana, le dije secamente. Jessica también miró a Louise con expresión divertida. Louise pareció darse cuenta de que acababa de dar a entender que nunca había comido la comida de su hermano, a pesar del hecho de que hipotéticamente los dos vivíamos juntos y nos habíamos escapado juntos. En lugar de intentar dar marcha atrás o poner una excusa, Louise simplemente puso los ojos en blanco y siguió comiendo. Ustedes dos se dan cuenta de que no están engañando a nadie, ¿verdad? Preguntó Jessica, mirándonos de reojo a los dos.
¿Qué crees que quiere decir, hermanita? Le pregunté a Louise, fingiendo una expresión de sorpresa en mi rostro. No sé, hermano mayor, dijo Louise, con una expresión de falso sobresalto en su rostro. Jessica hinchó las mejillas con fastidio, mirándonos de un lado a otro. Tal como había predicho en nuestra primera noche aquí, no había ningún trabajador en la posada que realmente creyera que los dos estuviéramos emparentados. Después de unos días trabajando aquí, esperaba algún tipo de enfrentamiento al respecto, pero nunca se produjo ninguno. La impresión que tuve fue que no éramos los únicos dos que teníamos algún tipo de historia detrás de nuestro trabajo aquí. Había notado que algunas de las chicas aquí tenían algunas señales reveladoras de violencia pasada. Una de ellas, Mary, una chica amable aunque contenida, tenía cicatrices a lo largo de su espalda. Sus disfraces siempre tenían que cubrir completamente para mantenerlas alejadas de los ojos de los clientes, pero las había visto por accidente hace unos días. Parecía que la regla de la encantadora posada de hadas era no fisgonear. Bueno, para todos excepto para Jessica. Al principio pensé que era porque ella era la representante no oficial de las chicas y estaba desesperada por saberlo para poder prepararse en caso de que causáramos problemas en forma de otros nobles enojados que nos buscaran. Luego pensé que podría ser porque estaba tratando de ser un hombro en el que llorar en caso de que Louise necesitara ayuda para adaptarse al estilo de vida de los plebeyos. Y entonces me di cuenta de que Jessica era simplemente una persona curiosa y entrometida. ¿Cómo lograste que la carne quedara tan tierna? Preguntó Louise, ignorando el puchero de Jessica mientras continuaba comiendo. Bueno, me alegro de que lo hayas preguntado, dije, mientras terminaba de servirme y me sentaba. El truco es que después del corte original, primero tienes que... Entonces, ¿tú eras el chef de la mansión antes de que os escapáramos juntos? Interrumpió Jessica descaradamente, inclinándose hacia nosotros y mirándonos desesperadamente en busca de alguna señal de reconocimiento ante su acusación. Había empezado a hacer eso últimamente. Jessica esperaba hasta que yo estuviera en medio de algo y luego hacía una acusación, tratando de obtener algún tipo de reacción de mí para poder tratar de reconstruir cuál era realmente la relación entre Louise y yo. Parecía que eso era lo que realmente estaba carcomiendo a la chica de ciudad. Louise era fácil de entender, pero su incapacidad para identificar con precisión lo que soy casi había llevado a Jessica a morderse las uñas. Hasta ahora me han acusado de ser mercenario, prometido de una hermana, mozo de cuadra, mayordomo, sastre por alguna razón, artista de circo ambulante, jardinero y camarero. Ahora podría añadir a la lista el de chef. Como decía, continué como si no hubiera dicho nada, lo que hizo que Jessica empezara a enfurecerse. Después del corte original hay que sacar la carne y. Por favor. Interrumpió Jessica de nuevo, inclinándose hacia adelante y juntando las manos en señal de súplica. Prometo que no lo diré. Solo tengo que saberlo. La muchacha despreciada casi gritó mientras suplicaba. Seguí hablando mientras ella hablaba, sin prestarle atención. Y luego, una vez que hayas terminado ese paso, debes diseñarlo con cuidado y usar un poco. Si me lo dices, te dejaré tener mi cuerpo. Ofreció finalmente Jessica, inclinándose hacia atrás y tirando de su blusa escotada provocativamente en un movimiento que recordaba vagamente a Kirche. A pesar de mí misma, interrumpí mi explicación para poder levantarle una ceja a Jessica. Había aprendido que las chicas de ciudad en esta tierra eran mucho más directas que las chicas de campo, incluso considerando lo directas que podían ser las chicas de campo, pero esto era simplemente exagerar. Entonces noté que los ojos de Jessica se movían de un lado a otro entre Louise y yo. Parecía que solo estaba intentando provocar una reacción en Louise. Si Louise se indignaba, entonces Jessica aparentemente estaba preparada para finalmente calificarme en la categoría de amante. Si la chica de cabello rosa no reaccionaba, entonces era probable que Jessica finalmente pudiera descartarme en la opción de asistente. Louise ocultó cuidadosamente una pequeña sonrisa mientras cubría su boca con un sorbo de vino. «Oh, no», dijo, fingiendo una mirada inocente. «No lo entiendes. Mi hermano es demasiado hombre para una sola mujer. Nunca podría estar satisfecho contigo sola». Jessica miró boquiabierta a mi amo y yo suspiré, hundiendo la cabeza entre las manos mientras lo hacía. «Esto es por lo que dije sobre tu suéter, ¿no?», acusé a la chica de cabello rosa, sonando traicionada. Desde que comenzamos a trabajar en la posada, Louise, por alguna razón, había comenzado a practicar su tejido nuevamente.
Me recordó algo que dijo antes, sobre cómo sus habilidades maritales solían equipararse con sus habilidades mágicas. Louise había avanzado mucho con su magia, pero aún tenía mucho por hacer en lo que respecta a sus tareas domésticas. Entonces, cuando una noche entré en la habitación sin darme cuenta y encontré lo que parecía una especie de monstruosidad extraña con tentáculos que aparentemente intentaba devorar a mi pequeño maestro, reaccioné atacándolo con Derflinger. Después de que se calmó el polvo, ella me explicó que se suponía que la extraña abominación era un suéter. Le expliqué que, con suéter o sin él, la maldita cosa de Rod casi había ganado la batalla de todos modos. Louise no se había tomado muy bien que le señalara ese pequeño detalle. Mi querido hermano, no tengo idea de qué estás hablando, dijo con una sonrisa satisfecha en su rostro mientras se volvía hacia su plato. Ya tengo suficientes rumores sobre mí que circulan por ahí en el lugar de donde venimos, me quejé, sin estar dispuesta a dejarlo pasar antes de tener la oportunidad de quejarme como era debido. Si esta nunca había olvidado del todo la oferta de la poción de amor de Louise. La criada era más astuta de lo que dejaba ver la mayor parte del tiempo. Sabía que Louise tenía información privilegiada sobre mí y se las arregló para llegar a la conclusión de que la razón por la que Louise se había ofrecido en primer lugar era que su mente confusa había decidido que me gustaría ese tipo de cosas. Incluso había llegado tan lejos como para ofrecerse a convencer a su prima, la que intercambiaba cartas y que estaba tratando de convencerla de que usara la poción de amor en mí, para que se uniera, siempre y cuando si esta fuera la propia con la que me estableciera al final. Me había llevado medio día convencerla de que realmente no estaba interesada. Desafortunadamente, parecía que Kirche había escuchado parte de la conversación, y yo tenía muy buena autoridad de parte de mis escamosos informantes que la pelirroja germana había aumentado sus intentos de hacer que Tabitha se interesara por ella. Bendije la raíz e hice una ofrenda de un orco sacrificado que se había acercado demasiado al castillo y que la chica Galiana aún no había cedido. Estaba planeando sobornar a Silpit para que interfiriera de alguna manera en las negociaciones en curso con el fin de cortar de raíz ese pequeño plan. Guiche había causado algunos problemas al principio, difundiendo rumores entre algunos de los otros muchachos, pero era excepcionalmente fácil tratar con él. Solo hizo falta una sesión de entrenamiento de incentivo para callarlo. Esperen, interrumpió Jessica de nuevo, poniéndose de pie y señalándonos triunfalmente. Eso significa... La morena se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que la declaración no era concluyente. Podría significar que Louise no estaba involucrada conmigo, pero había estado a mi lado el tiempo suficiente para saber sobre mi supuesta vida sexual. Pero, por otra parte, podría significar que Louise estaba involucrada conmigo y solo estaba buscando otra pareja para agregarla a la mezcla. La chica de ciudad se dejó caer en su silla, apretando los dientes y emitiendo un gruñido audible mientras comenzaba a tirarse del cabello, tratando de averiguar cuál de las dos opciones era. Suspiré y tomé otro bocado de la comida que había preparado. Parecía que ya nadie estaba interesado en que les explicara cómo se cocinaba. ¡Qué lástima! Estaba empezando a llegar a la parte buena. Corte de escena, estúpida Jessica, murmuré mientras arrastraba el saco medio lleno de basura y restos por la puerta trasera de la posada. Solo porque no le diré si Louise hablaba en serio o no sobre el asunto del trío. Mi comida era divina. Si el mismísimo espíritu del agua entrara aquí, acompañado por la encarnación antropológica de la raíz y el propio Zelrech, podría haberme acercado con confianza, haber dejado un plato sobre la mesa y los tres se habrían inclinado ante mí. Refunfuñando por lo bajo, vacié el contenedor en un contenedor más grande. Me pareció un poco extraño que en una ciudad medieval hubiera un basurero. Al principio, me había desanimado bastante esa comodidad tan moderna. Por curiosidad, le pregunté a Louise al respecto. Parecía que, mientras que en el Japón moderno la basura se recogía y se juntaba en otro lugar para reciclarla o enterrarla, en Tristein se arrastraba toda para quemarla. Era una obra pública que había puesto en marcha hacía casi un siglo el bisabuelo de la actual princesa, y la recogida y eliminación de la basura era una forma de dar trabajo a los segundos hijos de la nobleza que no tenían ninguna posibilidad de heredar nada que valiera la pena, y un deber de asignar a otros nobles que por casualidad cabreaban a la persona equivocada. Para esos pobres nobles honrados, el salario era notablemente bueno, a menudo lo suficiente para que los jóvenes se fueran lejos después de solo un año y fingieran que nunca tuvieron que hacerlo en primer lugar. Para aquellos a quienes se les asignaba la tarea por una venganza personal, era la tarea más degradante y odiada del país.
Como era mi costumbre, mis ojos recorrieron la longitud del callejón mientras salía por la puerta trasera del bar. Aunque el Charming Fairy Inn en sí era un establecimiento relativamente limpio y respetable, la ubicación en la que se encontraba era marginalmente menos limpia y respetable. La mayoría de los viajes que hice para vaciar la basura y recuperar el vino fueron pacíficos y tranquilos. Pero hubo 2 o 3 veces en las que algún borracho o vagabundo se quedó merodeando detrás de la tienda. Había sido común que estos viajes los hubiera organizado el propio Escarrón antes de mi llegada. Desde que me uní al personal, me había tocado a mí manejarlo. Al principio, Jessica aparentemente había estado un poco preocupada por mi capacidad para manejarme, por lo que me había acompañado. Eso duró hasta la primera vez que uno de los clientes que se había emborrachado demasiado y se había vuelto acosador en la tienda propiamente dicha había tratado de quedarse en la parte de atrás para tener una segunda oportunidad con una de las chicas. Jessica había logrado detenerme antes de que tuviera que tirarlo al basurero para que se ocuparan de él más tarde, pero a menos que el pobre desgraciado conociera a un buen mago de agua, no iba a curarse pronto. Después de eso, Jessica había insistido en que no llevara a Derflinger conmigo en la tienda, y las pocas veces que lo hice se había metido en problemas, se había asegurado de interponerse entre mí y el suelo hasta que Escarrón logró calmar las cosas. Se aseguró de tener un trapeador cerca por si me escapaba. Creo que fue tanto la amenaza de tener que limpiar después de mí como la pura diversión que encontré al ver a Escarrón encargarse de las cosas él mismo lo que había salvado a algunos de los infractores más persistentes en el pasado. Como no vi nada particularmente interesante, me dediqué a mis asuntos. Mientras cerraba la bodega de vinos después de recuperar la siguiente carga que necesitaba, noté la figura encapuchada que flotaba en el borde del callejón. Estaban envueltos en una gruesa capa oscura que los ocultaba por completo. Dejé con naturalidad el barril de vino que había colocado sobre mi hombro y puse mi mano sobre Derflinger. Aunque no me permitían llevarlo como normalmente lo hacía en la tienda, no me atreví a dejarlo en mi habitación. Había llegado a un acuerdo con la gerencia al mantenerlo cuidadosamente envuelto en una tela gruesa mientras lo llevaba conmigo. ¿Puedo ayudarlo?, le pregunté a la figura encapuchada con calma, sin hacer movimientos amenazantes pero manteniéndome firme mientras los observaba con atención. Disculpe, dijo la figura encapuchada, con la voz apagada mientras emergía de las profundidades de la capucha. Estoy buscando la encantadora posada de las hadas. Quizás se encuentre cerca. En efecto, afirmé, observándolos con atención pero respondiendo cortésmente. Este es el callejón que está detrás. Si salen por donde vinieron y giran a la derecha, se encontrarán con la entrada propiamente dicha. Entonces, ¿es esto realmente?, preguntó la voz, aliviada. Cuando se hizo un poco más fuerte, comencé a darme cuenta de que me sonaba familiar. Con un poco de refuerzo en los ojos y los oídos, miré más de cerca las sombras de la capucha. Es un alivio, continuó la figura. Sí. Definitivamente familiar. La figura levantó la cabeza un poco más y luego pareció reconocerme también. Buenas noches, Alteza, la saludé cortésmente. Es extraño cruzarse en este lugar con usted. Ah. Suspiró aliviada la princesa Henrietta. Se oyó un estrépito desde el frente del callejón y la figura encapuchada se tensó. Moviéndose rápidamente, se lanzó hasta esconderse detrás de mí, usando mi cuerpo para protegerse de ser vista desde la calle. Las voces que se alzaban con entusiasmo resonaron hasta donde estábamos los dos. Señor sirviente, dijo la princesa del reino con voz suave, ¿hay algún lugar cerca donde pueda esconderme? Corte de escena, ¿esto servirá por ahora, Su Alteza?, pregunté mientras guiaba a Henrietta, todavía encapuchada, hacia la pequeña habitación del ático en la que Louise y yo vivíamos actualmente. Sí, debería, respondió ella, finalmente bajándose la capucha. Su cabello, de un tono oscuro que oscilaba entre el castaño y el negro y que terminó luciendo casi morado a la luz, brilló brevemente a la luz de las velas mientras lo hacía. Debajo de su túnica llevaba un vestido de un blanco puro, que debía ser una pesadilla mantener limpio en una tierra que carecía de cosas como lejía y lavadoras. Un ejemplo más de la decadencia de la alta sociedad, me imagino. Gracias, señor sirviente, dijo, ofreciéndome una sonrisa. Su sonrisa había mejorado desde las últimas veces que la había visto. Parecía que cada vez que veía a Henrietta, estaba triste. La primera vez, se había estado lamentando de la formalidad que Louise le estaba mostrando. La segunda vez, se estaba arrepintiendo de una carta que le había enviado a un amante.
La tercera vez, había estado llorando por el cadáver 3 veces muerto del mismo amante. Esta vez, sin embargo, la sonrisa era más firme y llena de auténtico alivio. Sin duda, una mejora con respecto a las 3 anteriores. Por favor, Alteza, le aseguré, llámeme Shirou, o quizás Emilia si lo desea. Ah, murmuró la princesa. Si alguien más lo hubiera dicho en ese tono, habría sido un jadeo, pero la princesa Henrietta aparentemente estaba demasiado bien educada para jadear como era debido. Sí, es cierto. Tu nombre era Shirou Emilia, ¿no es así? Preguntó, sonando insegura. No la culpé. Sí, me había presentado, pero había pasado un tiempo y solo fue un acto hecho de pasada. No es de extrañar que no hubiera estado prestando mucha atención en ese momento. En efecto, confirmé, intentando recordar todas las lecciones de etiqueta que Louise había inculcado en mí. Si te quedas aquí, iré a buscar a mi maestra para que puedas reunirte con ella como es debido. Hice una reverencia mientras hablaba y, cuando me enderecé, comencé a dirigirme hacia la puerta. Por favor, detente, me suplicó Henrietta, que parecía presa del pánico en su esfuerzo por evitar que me fuera. Me detuve, sorprendida. No es a Louise a quien vine a ver, continuó, con voz pausada mientras explicaba. La miré por un momento, me tragué mi respuesta inicial que probablemente era demasiado directa, y lo intenté de nuevo. Si me permite ser tan atrevido, si no estás aquí para ver a mi maestro, ¿puedo asumir que fui yo quien te trajo aquí? Pregunté. Ella había venido buscando esta posada específicamente. Era lógico que los únicos que conocía aquí éramos Louise y yo, y si uno de esos dos era descartado, el otro era el que estaba buscando. Sí, afirmó Henrietta. Bajó la mirada, luciendo recatada pero manteniendo aún el aura de la verdadera nobleza. Era algo que ya había notado antes en este mundo. Sí, había un buen número de los llamados nobles que no eran más que cerdos con varitas que pedían a gritos que los sacrificaran como los cerdos que eran. Pero en ocasiones había descubierto que algunos de estos nobles en realidad se comportaban a un nivel más alto y se esforzaban por personificar los ideales y la dignidad que se suponía que tenía toda su clase. Mi maestro era uno de ellos. También, al parecer, lo era Henrietta. Perdóname por molestarte tanto, pero me he encontrado en la necesidad de un guardaespaldas que no esté asociado con el palacio hasta mañana. Por los informes de Louise, había podido confirmar tu ubicación, y tú eras el único en quien podía confiar. Fruncí el ceño y miré atentamente a la monarca. No me opongo al puesto, admití, sabiendo perfectamente que podría manejarme bien como guardaespaldas. Pero me temo que mi obligación es únicamente con mi amo, Louise, le recordé. Ella hizo una mueca delicada. Aunque no estaba muy seguro de cómo una mueca podía ser delicada, de alguna manera se las arregló para lograrlo. A menos que pueda darme una razón convincente para no hacerlo, primero tendré que asegurarme de que mi ausencia no suponga una tensión indebida para ella. Preferiría no molestar a Louise Françoise con algo tan trivial, disimuló Henrietta. No es suficiente, Alteza, le dije, cruzándome de brazos y manteniéndome firme. Ella parpadeó sorprendida ante mi evaluación tajante de su excusa. Ya te he dicho antes que mi única lealtad es hacia mi maestra. Si no puedes darme una razón mejor, le comunicaré esta decisión de inmediato para que pueda tomarla como corresponda. Había pensado que mi tono de voz grosero confundiría a la princesa. En cambio, Henrietta sonrió cálidamente. De hecho, murmuró, satisfecha con mi razonamiento. Ojalá más personas en el castillo fueran tan firmes en su lealtad como tú, comentó, sonando un poco amargada. Muy bien. Se han llevado a cabo investigaciones sobre cómo exactamente los, secuestradores, finalmente decidió usar el término descriptivo para los muertos que la habían alejado de su palacio, lograron penetrar a los guardias lo suficiente como para que pudieran contactar conmigo. Todas las pruebas apuntan a una persona en particular. Entonces, ¿por qué no los han arrestado todavía? Le pregunté, observándola con atención. Ella hizo una mueca. Debido al cargo que ocupa esta persona, y me dio la impresión de que se trataba de un alto cargo, las pruebas reunidas serían insuficientes ante los tribunales para justificar adecuadamente su detención. ¿Y quieres que me ocupe de él, extraoficialmente? Terminé, ladeando la cabeza mientras lo hacía. Henrietta sonrió cálidamente ante mi oferta. Desafortunadamente, no, rechazó la respuesta. En estos tiempos es mejor que se lo procese debidamente como ejemplo para quienes conspiran contra la corona. Hizo una pausa y luego miró tímidamente a un lado por un momento. Además, ya le prometí su vida a otra persona, murmuró.
Antes de que tuviera la oportunidad de seguir esa línea de pensamiento, continuó. En cambio, he organizado una desaparición similar y he dispuesto que sus acciones sean vigiladas cuidadosamente. Eso explica por qué estás fuera y por qué no puedes tener un guardia asociado al castillo, terminé, asintiendo lentamente. Sí, confirmó Henrietta, y luego me miró preocupada. ¿Es esta una razón suficiente para que me ayudes, Shirou? Parecía nerviosa ahora. No sé por qué. Incluso si no lo fuera, estoy casi seguro de que Louise no dudaría en ordenarme que lo hiciera en un instante. Probablemente ella también vendría. Aún así, incluso estando yo solo, el peligro era mínimo. Podría manejar fácilmente a un escuadrón o dos de hombres, y la propia princesa tampoco se quedaba atrás en lo que respecta a la magia. Me froté la frente y suspiré. Sí, es suficiente, Alteza, le aseguré, pero continué antes de que pudiera decir nada. Pero comprenda que solo hago esto porque su plan ya está en marcha. En el futuro, si no ha confirmado primero mi presencia con Louise, entonces no cuente con que esté disponible, le dije, con voz firme e implacable. Henrietta bajó los ojos y asintió, aceptando fácilmente mi reprimenda a pesar de su realeza. De hecho, parecía bastante complacida por ello. Si toda esta artimaña estaba diseñada para erradicar a los desleales, entonces supongo que su aprecio por mi propia lealtad era apropiadamente alto. Muy bien, convino ella. Se puso de pie, se quitó la túnica que la cubría y me dio la espalda, con los dedos ocupados en su vestido. Entonces no hay más tiempo que perder. ¿Hay alguna prenda de Louise que pueda usarse para hacerme parecer una plebeya? Respondiendo verbalmente mientras ella se daba la espalda, lo confirmé. Sí. Ahora que me había comprometido con este acto, no había más tiempo para demoras. Moviéndome rápidamente, comencé a hurgar entre las pertenencias de Louise, tratando de encontrar algo apropiado. Me decidí por una blusa y una falda lisas y me volví hacia la princesa. Ella ya se había desvestido casi por completo, no tenía nada más puesto que su ropa interior de encaje blanco. Sin tener en cuenta su propia molestia, se volvió hacia mí y aceptó el paquete que le ofrecí. Tampoco le presté atención a su desnudez casi total. En mi mente, esto se había convertido en una operación de combate y el primer sacrificio en el combate es casi siempre la modestia. También me quité el delantal y me dispuse a desenvolver a Derflinger para poder usarlo correctamente. Hice una mueca cuando mi dedo rozó la empuñadura y mis runas aparecieron una vez más. Realmente necesitaba hacer algo al respecto. Eran demasiado llamativas. Por suerte, mientras terminaba de desenvolver la espada, vi algo que apenas sobresalía de las pertenencias de Louise. Con una mirada curiosa, lo saqué. Parecía haber sido otro intento de hacer un suéter. Hecho de lana azul, por supuesto, parecía como si mi pequeña maestra no hubiera logrado recordar o corregir todas sus técnicas todavía, porque se parecía más a un tubo azul largo que a una prenda real. Parecía como si hubiera logrado juntar ambas mangas y luego se hubiera olvidado de la puntada que le permitía cambiar el ángulo lo suficiente para hacer el resto del suéter correctamente. Era extrañamente pesado y los extremos de las mangas estaban sueltos, mientras que la parte delantera también parecía estar abierta. Entrecerré los ojos, pensándolo bien, antes de decidirme a intentarlo. Deslicé ambos brazos por el extremo abierto de las mangas y, una vez que las había metido por completo, enganché un poco del tejido suelto alrededor de mis dedos medios. El resultado final fue que cubrió ambos dorsos de mis manos con suficiente tela para bloquear eficazmente la luz de las runas. Con una mirada hacia abajo, logré localizar dos hilos sueltos en la parte delantera y utilicé esos elementos llamativos para cerrar la extraña prenda. El resultado final tenía un aspecto tosco, pero daba la apariencia de un campesino que simplemente había logrado encontrar un uso utilitario para una prenda de vestir que de otro modo estaría irreparablemente dañada. Me volví hacia Henrietta. Se había puesto la ropa que le había proporcionado, pero también había tenido algunas dificultades. Está bastante apretado, comentó, sonando incómoda. No la culpé. Parecía apretado. Me temo que tu complexión es un poco más. Hice una pausa buscando una forma adecuada de decir que la princesa estaba bien desarrollada, concluí, que mi maestra. La miré con atención y luego le ofrecí un consejo. Quítate el sujetador y deja los primeros botones desabrochados. Eso debería ser más cómodo. ¿Es eso totalmente apropiado? Preguntó Henrietta, mientras se preparaba para obedecer. Busqué una liga para el pelo, encontré una apropiada y me puse detrás de la princesa para poder arreglarle el pelo mientras terminaba de cambiarse.
No, admití sin rodeos. Pero si los guardias están demasiado ocupados mirándote el escote, es aún menos probable que recuerden tu cara. De hecho, asintió Henrietta, sin parecer avergonzada por el engaño. Parecía que su educación podría haber sido un poco menos protegida que la de Louise a pesar del hecho de que fue en un palacio. Se volvió hacia mí y estudié su disfraz. No solo tenía el pecho más desarrollado que Louise, sino que también era más alta. El resultado final fue que sus pechos estaban bastante prominentemente expuestos y que su falda le quedaba alta en los muslos. Combinado con su cabello recogido en la cola de caballo que le había puesto, la princesa ahora parecía más una chica de ciudad común que buscaba compañía. Parecía que sería más probable que tuviera que luchar contra la atención masculina que contra la atención de los guardias. Entonces no nos quedemos aquí más tiempo, ordenó Henrietta. Asentí con la cabeza en respuesta. Corte de escena, esta habitación será adecuada para tu alta. Fue lo único que pude decir antes de que Henrietta me lanzara una mirada severa. Anne. Terminé, usando el apodo de la princesa en lugar de su título. Sí, me aseguró mientras miraba a su alrededor. Esto será más que suficiente. Podía entender por qué. Este lugar era un desastre. Si yo estuviera buscando una princesa, ciertamente no estaría en una habitación apenas más grande que el ático que Louise y yo compartíamos en la posada. Este lugar estaba sucio, la ventana apenas podía cerrarse correctamente y la única fuente de luz allí era una lámpara que estaba tan manchada de hollín que no pude evitar preguntarme exactamente qué estaban quemando allí como combustible. Muy bien, Anne, respondí, cerrando la puerta detrás de mí mientras ella entraba en la habitación caminando con facilidad por el pequeño espacio con cuidado y revisando los viejos muebles destartalados que había allí. Lo único que no parecía que se fuera a desmoronar era la cama, y eso se debía principalmente a que ya tenía las 4 patas rotas. Me acerqué a la lámpara y saqué una pequeña caja de cerillas mientras avanzaba. Incluso la única fuente de luz, tan pequeña y sombreada como era suficiente para llenar adecuadamente la habitación. Mientras Henrietta se sentaba en la cama, saqué una de las sillas destartaladas de su lugar en la esquina y la coloqué cerca, de cara a la puerta. Aún así, incluso cuando comencé mi vigilancia, me encontré mirando a la princesa mientras estaba sentada incómodamente cerca de mí. Honestamente me impresionó. Nos habían detenido en el camino no menos de 3 veces. En la primera, había estado dispuesto a hacer un pequeño espectáculo, agachándome, mostrando la debida deferencia, tartamudeando el miedo en su presencia, la típica respuesta de un pobre plebeyo cansado frente a un noble armado mientras se dirigía a casa con su chica. Henrietta, por otra parte, tenía un plan completamente diferente. La verdad es que probablemente funcionó mejor que el que yo había ideado. Cuando estábamos a punto de encontrarnos con nuestro primer obstáculo, ella me había ordenado subrepticiamente que le pusiera un brazo sobre los hombros. Cuando obedecí, ella me rodeó con sus brazos y comenzó a seducirme descaradamente. Eso solo probablemente hubiera sido suficiente para desviar las sospechas, pero en el momento en que los guardias comenzaron a terminar de revisar a las personas que estaban frente a nosotros, ella deslizó descaradamente una de mis manos dentro de su camisa, entre sus pechos. No hace falta decir que ningún guardia se acordaba de nuestras caras. No me sorprendería que pudieran recordar el número exacto de cicatrices que tengo en el dorso de mi mano. Esa sangre fría bajo presión, combinada con su absoluta dedicación a su tarea, que la impulsaba incluso a entregar su cuerpo por su causa, fue lo que hizo que mi respeto aumentara unos cuantos puntos. Probablemente yo había sido el único allí que realmente la había mirado a la cara cuando pasamos, y aunque llevaba una máscara de pasión, sus ojos contaban una historia completamente diferente. Sus ojos azules habían sido tan afilados como un cuchillo a la luz de la luna. Definitivamente había acero en la princesa. Eso me sorprendió. Hasta ahora nada de lo que había visto de ella había sido particularmente prometedor. Eso no quería decir que hubiera pensado que era una mala persona o de alguna manera ineficaz como líder. Simplemente había asumido que la mediocridad había sido el nombre de su juego antes de esta noche. Mientras me acomodaba, el suave repiqueteo de la lluvia sobre el marco de madera de la ventana comenzó a hacerse más fuerte. ¿Pasaremos la noche aquí, Anne? Pregunté, preparándome para la guardia que esperaba tener que cumplir durante el resto de la noche, que probablemente sería en vela. Tal vez pudiera dormir un poco más tarde si lo necesitaba, pero estaba protegiendo a los peces gordos de este país. Era mejor intentar hacerlo todo conscientemente. Sí, respondió ella, con un tono entrecortado.
La miré para ver si había notado algo en particular que llamara su atención, pero en lugar de eso la encontré encorvada con los brazos cruzados sobre el pecho mientras miraba hacia la ventana de vez en cuando. ¿Pasa algo? Pregunté, observándola con atención. No había percibido ningún asesino cerca, pero estaba dispuesto a admitir que podría haber alguno bien escondido. Henrietta era la usuaria del agua, así que tal vez tenía algún hechizo que podía usar el agua del ambiente para detectar algo que yo no podía. Es la lluvia, admitió Henrietta, sonando avergonzada y negándose a mirarme a los ojos. Desde esa noche, hizo una pausa y un escalofrío la recorrió, me ha traído a la mente los recuerdos de quienes murieron por mi estupidez. Hizo una mueca, sonando avergonzada tanto de sus acciones como de su miedo infantil. Ah, reconocí sin juzgarla. A veces las cosas se quedan así por un tiempo, la consolé, y ella me miró sorprendida. ¿De verdad? Preguntó ella, sonando aliviada de que yo estuviera familiarizado con lo que estaba pasando y no estuviera dispuesto a juzgarla sumariamente. Sí, reconocí, volviendo mi atención a la puerta. Con el tiempo suficiente, pasará, siempre y cuando tengas el coraje de enfrentarte a ello lo suficientemente pronto. Ah, dijo Henrietta, suspirando por mi falta de una cura instantánea para ella. La lluvia se intensificó, el sonido de las gotas de agua al chocar contra la madera se hizo cada vez más fuerte y ella volvió a temblar. Por favor, pidió de repente, mientras se encogía aún más. ¿Podrías hacer algo por mí? ¿Qué pasa, Ann? Pregunté cortésmente. Ella bajó la mirada y se sonrojó de vergüenza antes de responder. ¿Podrías sujetarme los hombros con fuerza hasta que pase? Sabía que esa era la clase de petición que un niño le haría a sus padres cuando un rayo lo despertó en mitad de la noche, pero aparentemente todavía estaba lo suficientemente desesperada por algún tipo de consuelo como para hacerlo de todos modos. Como quieras, le dije, asegurándome de mantener un tono imparcial. Me levanté de la silla y me moví para sentarme a su lado derecho. Sosteniendo la Derflinger envainada en mi mano izquierda, la rodeé con mi brazo, asegurándome de mantener la empuñadura de la espada a una distancia fácil de desenvainar con mi mano derecha. Era una posición que me permitía desenvainar rápidamente si era necesario, o incluso cubrir su cuerpo con el mío si se producía un ataque sorpresa. Aunque miró la vaina con curiosidad, no dijo nada. En cambio, la princesa se apoyó en mí agradecida, apoyando su cabeza contra mi costado. Lentamente, ella desenvolvió sus brazos y apretó ambos contra mi camisa mientras dejaba que mi presencia la protegiera. Gracias, susurró, sonando demasiado agradecida por el consuelo como para arrepentirse de su necesidad. De nada, le respondí con sencillez. Bajé la mirada y decidí intentar distraerla hablándole un poco. Si te hace sentir mejor, hace un tiempo tuve un miedo irracional similar, le ofrecí. Ah, murmuró, mirándome. ¿Es así? Sonrió agradecida, reconociendo lo que yo intentaba hacer y agradeciéndome por ello sin palabras. Si no te importa, ¿qué fue exactamente? Loncheras, le dije sin rodeos, esperando ya su respuesta y preparándome para ella. Ella me miró parpadeando y luego pareció como si estuviera tratando de decidir si la estaba tomando el pelo. ¿Loncheras? Preguntó, luciendo como si no me creyera por un momento. Loncheras, confirmé, asintiendo con seriedad. Se remonta a cuando estaba aprendiendo a usar la espada, continué explicando, sabiendo que no había forma de que ella creyera que hablaba en serio sin conocer la historia de fondo. Mi instructora quería terminar las lecciones temprano ese día, y yo quería continuar un poco más. Cuando me presionaron, le dije que no tenía comida. Eso la molestó bastante. Henrietta se entusiasmó con la historia, ladeando la cabeza contra mí para poder ver mi rostro mientras le explicaba. Resultó que la razón por la que quería parar era porque tenía hambre. Ella. Intervino Henrietta, buscando confirmación sobre el género de mi instructora de espada. Esta tierra tenía un sesgo de género bastante fuerte en lo que respecta a ciertos roles, por lo que no me sorprendió. Ella, confirmé, asintiendo solemnemente. Era una mujer muy menuda, pero sin duda la mejor espadachín que he conocido. Tuve suerte de poder recibir su instrucción. Hice una pausa. ¿Continúo con la historia? Henrietta asintió, su atención ya estaba captada. Ni siquiera estaba registrando la lluvia en ese momento. Como estaba diciendo, resultó que tenía hambre. En ese entonces, yo era mucho menos sabio que ahora, así que supuse que la acción más divertida sería burlarme de ella. Por eso, hice una mueca al admitir mi idiotez juvenil.
Qué poco caballeroso, me reprendió Henrietta, sonriendo levemente ante la imagen que había pintado. Me estaba inclinando por la palabra estúpido como la mejor descripción, pero poco caballeroso también funciona, confirmé, asintiendo con la cabeza demasiado solemnemente y logrando hacerla reír. Resultó que ella no tenía mucho sentido del humor cuando se trataba de esas cosas. Hizo una demostración bastante directa de su desagrado. Hice una mueca al recordarlo. Una saber enojada, con armadura completa y blandiendo un Thorazine. Posiblemente mi recuerdo más aterrador de todos los tiempos. Cuando le mostré que había preparado loncheras en un intento de distraerla lo suficiente para que intentara escapar, la enojé aún más, y las loncheras se usaron en su demostración. Mi voz era perfectamente insulsa, aunque mi labio se había curvado en algo que era mitad una mueca por el doloroso recuerdo, mitad diversión por lo que en retrospectiva realmente era bastante gracioso. Al menos a Henrietta pareció resultarle bastante divertido. Temblaba un poco y miraba hacia otro lado en un esfuerzo por ocultarme su alegría. Sí, ríete, Ann, le dije secamente. Solo un poco más. Después de eso, me llevó meses poder comer en algo que no fuera una mesa. La confesión fue suficiente para ponerla nerviosa y, desesperada, volvió a enterrar la cara en mi costado en un intento inútil de ocultarme su risa. Puse los ojos en blanco. Al menos ya no estaba preocupada por la lluvia. Corte de escena al cabo de un rato, cuando por fin dejó de llover, Henrietta se alejó de mí. Había dejado de reírse hacía rato, pero no hizo ningún movimiento para alejarse de mí mientras siguiera lloviendo. Lo entendí. Mis propios miedos, por insensatos que fueran, también me habían llevado un tiempo superarlos. Gracias, me dijo la princesa sonriendo cálidamente. Una vez más me ayudaste. De nada, le dije. Me pregunté brevemente qué había considerado la otra vez. ¿Fue cuando ayudé a recuperar la carta con Louise? ¿O fue cuando contribuí decisivamente a evitar que la secuestraran? ¿O cuando impedí que le hiciera daño a Louise? ¿O tal vez cuando la llamé para que pudiera tener sus últimos momentos con el difunto príncipe Wales? Al final, no importaba cuál de ellas considerara ella el momento por el que me estaba agradeciendo. Fue en ese momento, antes de que la conversación pudiera realmente reanudarse, cuando alguien empezó a golpear la puerta. Abran. Aquí la Guardia Real. En nombre del palacio estamos llevando a cabo un registro de estas instalaciones. Abran inmediatamente para inspección, gritó una voz severa desde el otro lado de la delgada y destartalada puerta. Hice una mueca. Tal vez si nos quedamos en silencio, preguntó Henrietta, olvidando su anterior momento de debilidad. Sus ojos volvieron a ser como dagas mientras comenzaba a calcular posibles planes de acción. Si tienen un ápice de sentido del deber en ellos, no van a creer eso mientras su princesa esté desaparecida, le dije secamente. Coloqué el pulgar de mi mano izquierda bajo la empuñadura de Derflinger, listo para usarlo para romper el sello de la vaina y poder sacar la espada. ¿Cuáles son tus órdenes, Ann? Le pregunté. Si era necesario, podía luchar contra ellos y escapar, pero no sin que yo, muy probablemente, lastimara o matara a algunos de ellos. Sería difícil escapar después, y si identificaban a Henrietta, me etiquetarían como el secuestrador. La letalidad de sus ataques aumentaría en consecuencia, y mi propio deber de protegerla de los ataques aumentaría su efectividad. Henrietta hizo una mueca al parecer, ella también llegó a esa conclusión. Apretó la mandíbula y declaró con firmeza. Entonces no se puede evitar. ¿Qué haces? Fue lo único que pude decir antes de que mis cejas se alzaran. En un movimiento fluido, Henrietta se había quitado la blusa y había empezado a desabrocharla. Mientras luchaba torpemente con el último botón con una mano, se inclinó sobre mí, me rodeó el cuello con un brazo, me obligó a acostarme y luego, sin contemplaciones, me metió la lengua en la boca. ¿MPH? Logré decir. Debo admitir que no me lo esperaba. Sin embargo, cuando empezó a acariciarme con la otra mano, presionando su frente descubierta contra mí, lo comprendí. Esta princesa definitivamente tenía acero en su interior, si estaba tan dispuesta a usar su cuerpo como arma de esa manera. Cediendo a la artimaña, la rodeé con mis propios brazos, colocándolos delicadamente sobre su cadera y hombro. Estoy seguro de que cuando los guardias derribaron la puerta, como en el control de carretera, ninguno de los guardias recordaba las caras de los que estaban en la habitación. Tenían otras cosas que mirar que probablemente podrían recordar con perfecto detalle en una fecha posterior. Sin embargo, empezó a surgir otra dificultad.
Estoy seguro de que los dos estaban tan absortos en, ¿cómo decirlo?, estudiar cuidadosamente la escena para asegurarse de que no hubiera fugitivos escondidos debajo de la cama, que probablemente se habían olvidado de irse en primer lugar. Se quedaron mirando durante tanto tiempo que comencé a contemplar si dejar que mis manos vagaran sería suficiente para sacudirlos y recuperar la decencia, o si simplemente los alentaría a quedarse y mirar más tiempo y nos obligaría a subir la apuesta. Finalmente, uno de ellos logró recomponerse lo suficiente para arrastrar al otro, que todavía se estaba divirtiendo demasiado, hacia afuera. La puerta que habían abierto de una patada se cerró detrás de ellos. Desafortunadamente, ya no tenía cerradura, por lo que no cerró correctamente. Afortunadamente, los observadores ya se habían ido, pero lamentablemente esto me hizo darme cuenta de otro problema que se estaba desarrollando. Cuando Henrietta no dejó de besarme inmediatamente, pensé que sí, que solo se estaba asegurando de que los guardias realmente se habían ido. Cuando el tiempo entre que se fueron y ella no paró se extendió a 2 o 3 minutos, pensé que debía estar dándoles tiempo para que despejaran el piso. Cuando llegamos a la marca de los 10 minutos, me quedé sin excusas para que ella todavía tuviera la lengua intentando contar mis empastes. Finalmente, cuando estaba empezando a preocuparme de verdad, ella logró alejarse de mí. Todavía encima de mí, apoyó su frente en la mía y me miró con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. En ese momento, mis propios órganos oculares y músculos faciales estaban condicionados de manera similar. ¿Han? Pregunté, mi voz inusualmente suave para mí. Maldita sea Roth. Maldita sea Roth y el azul lo acabaron, pero había pasado mucho tiempo desde que había tenido a una mujer en mis brazos que no estuviera allí solo para dormir, o que la estuvieran sacando del campo de batalla con dolor, o que yo solo estuviera protegiendo o guiando. Sabía que esto era una artimaña utilizada para salvaguardar nuestro secreto, pero maldita sea Roth, había pasado mucho, mucho tiempo. Shirou, suspiró, con su voz ronca por la pasión. Bajó la mirada y sus mejillas se sonrojaron aún más antes de aparentemente tomar una decisión. Sus labios encontraron los míos de nuevo y luego siguieron su camino hacia arriba hasta encontrar mi oído. Shirou, repitió. ¿Tienes un amante? La habitación estaba caliente. La humedad de la lluvia, combinada con el ambiente estrecho, se sumaba al calor corporal que había generado el hecho de que los dos estuviéramos tan cerca durante un período prolongado de tiempo. Podía sentir el sudor de mi propio cuerpo, combinado con el calor y la humedad de la que estaba parcialmente desvestida sobre mí, presionando hacia abajo. Se me subió a la cabeza, haciéndome sentir como si me hubieran llenado el cerebro con lana, como si debiera olvidarme de hablar, darle la vuelta a esa cosa suave que estaba sobre mí para que estuviera debajo de mí y continuar justo donde los dos habíamos dejado de hablar. En cambio, me quedé quieto y le respondí. Sí, le dije. Lo hago. Henrietta tembló brevemente encima de mí y luego pareció que la fuerza la abandonaba. Todo su peso se apoyaba contra mí mientras descansaba. Ya veo, dijo con tristeza. ¿En la escuela? ¿Lo hice, tal vez? Preguntó con voz crédula. No, le dije con sinceridad. En mi tierra natal. La tensión volvió a apoderarse de la princesa. Entonces, ¿lleváis algún tiempo separados? ¿Desde que os trajeron aquí? Preguntó con voz suave y sus labios todavía pegados a mi oído. A pesar de mí mismo, solté una risita triste. Ha pasado incluso más tiempo que la última vez que estuve con ella, admití, con un dejo de amargura en mi voz. Han pasado años desde que sentí su toque, reconocí. No sé por qué. Tal vez fue la lana en mi cabeza lo que me obligó a confesar. Tal vez fueron las batallas interminables, sin el consuelo de un hogar cálido esperándome después. Tal vez era solo esta chica suave que descansaba sobre mí. Tal vez solo quería confiar en alguien que ya había confiado en mí. ¿Quién sabe? Hasta luego, murmuró, sin hacer ningún movimiento para soltarse de mí. El momento se había convertido en algo íntimo. Parecía como si nos hubieran separado, apartados por completo del resto del mundo, como si el universo entero no consistiera en nada más que nosotras dos y esta habitación sucia y barata. Tenía deberes, dije, explicándole con desgana. Recordando los míos, aparté una mano de Henrietta, la que se había acercado peligrosamente a lugares de su cuerpo a los que no tenía derecho durante el calor de la pasión, y en su lugar la coloqué sobre la empuñadura de Derflinger. Era una reina, ¿sabes? Le dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo. ¿Por qué había dicho eso? ¿Un rey?
Henrietta se acercó a mí y pude sentirla mirándome directamente, sus ojos a centímetros de los míos mientras miraban hacia el techo. Me observó con curiosidad, su aliento acariciaba mis mejillas mientras lo hacía. ¿No querrás decirle una reina?, preguntó. Querida Roth, ni siquiera habíamos hecho el acto y ya estábamos intercambiando charlas de almohada sobre amantes del pasado. Un rey, confirmé el título. Era la única hija del rey anterior. En su tierra solo los hombres pueden gobernar. El rey en ese momento la entregó a uno de sus caballeros leales, ocultando completamente su nacimiento. Fue criada como un niño, aprendiendo los caminos de la espada y la caballería. Mi voz era suave mientras explicaba el pasado de mi querida Arturia. Cuando su padre murió, aparentemente sin heredero, se estableció una tarea para determinar quién sería el próximo gobernante. Ocultando su género, la completó y asumió el trono. ¿Y el engaño perduró?, preguntó Henrietta, con voz suave y cansada, pero aún cargada de curiosidad. Me pregunto qué sintió al escuchar las historias de otra joven reina. Tal vez vio alguna conexión entre ella y mi sable. Era de complexión pequeña por naturaleza y su habilidad con la espada la hacía delgada, admití. Cuando se vio que no envejecía, la gente declaró que era una figura sagrada, a la que se le había concedido la eterna juventud como niño debido a su naturaleza divina. Sí, convino Henrietta soñolienta. La gente suele declarar rápidamente santos a sus líderes. La miré. Uno de los rumores que habían empezado a circular después de los campos de Tarbes era que la princesa había ganado la batalla por la gracia de Dios y que era una líder santa en su cruzada contra la vil Albión. Era el tipo de tonterías políticas que eran buenas para despertar a la población y asegurar la obediencia civil durante las cruzadas. Aunque en ese momento los ojos de Henrietta estaban más somnolientos que otra cosa, todavía tenían un rastro de autodesprecio por la manipulación. Henrietta finalmente se apartó de donde estaba acostada contra mí. En lugar de apartarse y abrocharse la blusa, se arrastró hacia abajo sobre mi cuerpo hasta que su cabeza pudo descansar contra mi pecho. Giró la cabeza hacia un lado y se recostó sobre mí. Shirou, dijo con voz suave. Tengo una última petición egoísta que hacerte. Por esta noche, ¿podrías abrazarme como amante? Ann. Dije en voz baja, aunque suave, tenía un dejo de advertencia. No me tomes como amante, me aseguró, todavía con suavidad. Solo abrázame como tal durante la noche. Aunque soy la princesa, sigo siendo una mujer, y extraño el calor de alguien a mi lado mientras descanso. Me abrazó con más fuerza ligeramente. Por favor, perdona esta desvergonzada petición mía, susurró. Me quedé quieta por un momento. Podía entender el sentimiento. Había momentos en que yo también me quedaba despierta por la noche, sintiéndome muy sola. Aunque sentía que mis propios sentimientos eran un poco diferentes a los de ella. Aunque era un hombre, también era una espada. A veces echaba de menos el respiro que me proporcionaba la vaina de mi espada. Me di la vuelta y rodeé con los brazos a la solitaria princesa. Ella aceptó mi acción y se enterró en mi calor, agradecida. A pesar de mi aquiescencia, todavía tenía un trabajo que hacer. Con la Derflinger envainada, empujé la puerta que aún se balanceaba hasta cerrarla por completo y luego usé la funda para arrastrar la silla en la que había estado sentado hasta que quedó apoyada contra la puerta, evitando que se abriera debido a las corrientes de aire. Finalmente, llevé la espada hasta que se apoyó contra la espalda de Henrietta, donde podría sacarla rápidamente y el arma grande le proporcionaría cierta protección. Ella suspiró mientras lo hacía y pude sentir su cuerpo relajarse. Aún así, me quedaba una cosa por decir. Su Alteza, dije, hablando suavemente y usando su título a pesar de su insistencia anterior en usar su apodo. En el futuro, no dependa de mí para esta tarea también. Mi única respuesta fue su asentimiento que sentí contra mi pecho. Y así, mientras la princesa dormía en mis brazos, comencé mi vigilancia, sin que mis ojos dejaran nunca la puerta de nuestra habitación, sin que mi cuerpo olvidara el calor de la presencia a mi lado. ¿Corte de escena es este nuestro destino? Le pregunté a Henrietta mientras nos acercábamos al Teatro Real Tanaijiru. Al amanecer, la princesa dormida se había despertado al oír un rasguño en el marco de la ventana. No estoy segura de cómo nos había encontrado, pero un burro mensajero nos había localizado a los dos y se posó en el marco de la cama, cerca de nosotros, con un pergamino en la garra. Bueno, al menos hasta que me reconoció. A pesar de que esta vez no tenía un hacha en la mano, me miró 2 veces y luego soltó el pergamino y huyó como si estuviera a punto de ir tras él.
Sinceramente, algunas personas podrían guardar mucho rencor. A pesar de mis propias dificultades con las aves, con un destino en mente, Henrietta se había arreglado la ropa, sonrojándose ligeramente mientras lo hacía y los dos nos habíamos ido a donde sea que este juego de poder iba a terminar. Sí, confirmó Henrietta. Todos los rastros de su momento de debilidad habían desaparecido en el momento en que salimos de aquella pequeña y barata habitación. Aunque la seguía un paso por detrás y hacia la izquierda, no tenía ninguna duda de que, si podía ver su rostro, descubriría que las dagas en sus ojos habían regresado. Mi guardia debería estar esperándonos allí. ¿Serán necesarios mis servicios en el próximo conflicto? Pregunté, con un tono de voz ligeramente curioso. Aunque no me importaría acompañarlos hasta el final, tenía que admitir que estaba empezando a ponerme nervioso. Habían pasado casi 12 horas desde que desaparecí sin decirle una palabra a mi maestro, y no tenía ninguna duda de que Louise probablemente se estaba arrancando los pelos tratando de averiguar a dónde había ido. Lo que sea que Henrietta estaba a punto de decir se perdió cuando la mencionada chica de cabello rosado se dio a conocer gritando: «¡Princesa Shirou!» Y se lanzó a través del patio frente al teatro hacia nosotros dos. «Louise», murmuró Henrietta y pude oír una sonrisa en sus labios. Las dos chicas se abrazaron. Me quedé detrás de ellas pacientemente, con los brazos cruzados mientras escudriñaba el patio con atención. Otra figura se acercaba por detrás de donde había venido Louise, una que aparentemente había estado acompañando a mi pequeña maestra por alguna razón. Mis ojos recorrieron a la persona que se acercaba y tuve que hacer uso de todas mis fuerzas físicas para no reaccionar en completo shock. Cabello rubio. Ojos verdes. Una figura delgada. La postura y el andar serenos de una maestra espadachín. Culpo a los momentos emocionales de anoche, pero por un segundo pensé que estaba parado frente a mi sable perdido. Mientras mis manos se cerraban sin querer, mis ojos contemplaron el resto de sus rasgos. El rostro era un poco demasiado severo, el cabello un poco demasiado corto, la postura un poco demasiado tensa. Con un acto de voluntad de hierro que fue mucho más duro de lo que debería haber sido, me recompuse. Por suerte, no creo que nadie lo notara. La rubia espadachina me miró con expresión curiosa. Le devolví la mirada. Ahora que me había asegurado de que no podía ser quien yo había creído, me preguntaba quién había vigilado mi situación durante la noche. Al parecer, ella estaba pensando lo mismo mientras me miraba con franqueza. A pesar de mí mismo, sonreí levemente. Indiqué con la cabeza donde estaba parado y luego asentí hacia donde estaba ella. Ella levantó una ceja hacia mí y luego me dio su propia sonrisa torcida. Sin decir palabra, los dos intercambiamos rápidamente nuestras posiciones, de modo que yo estaba al lado de Louise y la nueva chica estaba detrás de Henrietta. Durante este proceso, parecía como si Louise y Henrietta estuvieran manteniendo un breve intercambio emocional. Me había dado cuenta de que las dos tendían a hacer eso de vez en cuando, y por eso habían comenzado a filtrar inconscientemente los detalles de cada caso. En el futuro, no dudes en confiar en mí también, princesa, regaba Louise a Henrietta mientras la rubia y yo volvíamos a nuestras posiciones adecuadas. A pesar de mí misma, levanté una ceja. La chica de cabello rosa había asumido la posición de regaño número 3 de Tosaka-rin. Mano en la cadera, cejas entrecerradas y un dedo posicionado de manera acusadora a centímetros de la frente de la que estaba siendo regañada. Henrietta parecía un poco sorprendida por las tácticas de intimidación de la chica más baja. No la culpo. Las posiciones de regaño de Rin eran, para todos, muy aterradoras. «Ah», murmuró Henrietta, sin saber muy bien cómo reaccionar ante el insulto de un técnico socialmente inferior. Se desplomó un poco, luciendo vagamente como un cachorro pateado. La espadachina de cabello rubio que estaba detrás de ella arqueó una ceja, aparentemente no sorprendida en lo más mínimo por la capacidad de Louise para dar miedo. «¿Y tú?», exclamó mi maestra, girándose para desatar su propio ataque contra mí. Parecía darse cuenta de que ponerme un dedo en la cara sería incómodo debido a la altura y la distancia, y en su lugar asumió la posición de regaño número 1 de Tosaka-rin. Brazos cruzados, cejas fruncidas y pies golpeando el suelo. Lo hizo bastante bien, y me costó un poco de esfuerzo no mirar hacia un lado tímidamente. ¿Qué excusa tienes para desaparecer sin previo aviso? Por suerte, tenía toda la noche para preparar una defensa. La princesa Henrietta me ordenó que lo hiciera, y tú me habías dado la orden previa de responder con la debida deferencia, le dije con naturalidad, echando toda la culpa a las dos chicas al instante.
Los ojos de Louise se entrecerraron aún más, y de alguna manera su varita apareció en sus brazos todavía cruzados, con los nudillos blancos por el apretón. La rubia espadachina se dio cuenta al instante, y sus ojos comenzaron a rastrear el instrumento mágico con cuidado, con un rastro de nerviosismo en su mirada. Ya le he explicado a la princesa que en el futuro tendría que confirmarlo contigo antes de pedirme prestado, continué explicando, tratando de no humillarme para pedir perdón demasiado obviamente. La única razón por la que obedecí en esta ocasión fue porque su planificación ya había incluido mi presencia, y no quería ponerla en mayor peligro interrumpiendo la operación. Louise entrecerró los ojos, pero al parecer no pudo encontrar ningún caso particularmente evidente de negligencia en mis acciones. Oh, sabía que pagaría por ello más tarde, pero probablemente sería solo una broma mezquina. Mientras les reprendía, la plaza en la que estábamos esperando se vio sometida a la llegada de un buen número de criaturas voladoras nocturnas. Me tomé un momento para estudiar sus corceles. Así que eran mantícoras. Eran criaturas grandes parecidas a leones con alas escamosas que recordaban a los dragones y con colas largas y arqueadas que se parecían a los escorpiones. Curiosamente, en lugar de mantener sus colas arqueadas sobre la cabeza como solían hacer los arácnidos, las criaturas poderosas pero extrañamente gráciles parecían preferir tener las aerodinámicas detrás de ellos, arrastrándolas como lo haría la cola de un dragón. Me arriesgué a suponer que esto se debía principalmente a sus cualidades aviares. Sería bastante difícil volar si la cola estuviera constantemente en el camino de las alas. El líder se movió enojado hacia nosotros. ¿Cuál es la causa de esto, Agnes? Preguntó, con una mueca de desprecio en la boca y la voz llena de desprecio. La rubia espadachina, a la que ahora podía etiquetar como Agnes, le dedicó una mirada desinteresada. Me dijeron que la princesa estaría aquí, y sin embargo no veo. Sus ojos habían recorrido rápidamente al grupo, estudiándonos en general. Me sentí un poco orgullosa del disfraz que había ayudado a hacer cuando ni siquiera miró dos veces a Henrietta. Decidí darle una mano, y cuando sus ojos se posaron en mí, encontraron un dedo que señalaba discretamente a la princesa. Cuando el guardia siguió mi dedo con confusión, miró más de cerca y de repente reconoció quién era la chica de cabello violeta con cola de caballo y una camisa muy provocativa. Su Alteza. Dijo tardíamente, arrodillándose. Mientras Henrietta comenzaba a dar órdenes, la chica rubia, Agnes, se acercó a mí. No parecía del tipo que se distrae fácilmente, pero parecía que su curiosidad finalmente la había vencido. ¿Eres tú el responsable de eso? Me preguntó, dirigiendo una mirada cautelosa hacia mi pequeño maestro. Levanté una ceja, sin estar muy seguro de a qué se refería. Quizás yo haya tenido algo que ver, respondí con cautela. La mirada que me dirigió Agnes era a partes iguales de cautela y de mesura. Bueno, hiciste un buen trabajo con ella, me felicitó, y luego se fue a ocuparse de sus propios asuntos. Miré con curiosidad a Louise cuando Henrietta finalmente se acercó a nosotros directamente nuevamente. Louise, Shirou, la princesa se dirigió a nosotras dos. Louise se enderezó instintivamente al ser abordada por la figura real. Mantuve una actitud más informal. Les agradezco a ambas por su ayuda. Louise se dirigió directamente a la chica de cabello rosa. Gracias por su arduo trabajo. Sus informes han sido muy útiles y me han sido de gran ayuda. Henrietta no le dio suficiente tiempo para responder, se volvió para dirigirse a mí también. Tuve la impresión de que estaba impaciente por terminar algo. Algo que estaba en el teatro si sus rápidas miradas en esa dirección eran una indicación. Ishirou. Gracias por protegerme durante la noche. Me ofreció una breve sonrisa, antes de mirar una vez más al edificio que estaba siendo rodeado por los caballeros en sus extrañas bestias. ¿Necesitará más ayuda, Alteza? Le pregunté cortésmente. Ella negó con la cabeza y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta para entrar en el teatro, dejándonos a Louise y a mí solos en una plaza llena de hombres armados y con aspecto furioso. Cuando se fue, noté una vez más que los ojos de Henrietta eran como dagas. ¿Qué fue todo eso? Preguntó Louise, con los ojos crispados por la frustración. ¿No lo sabes? Pregunté con curiosidad. Me dio la impresión de que estabas involucrado en esto debido a esa mujer rubia. Louise hizo una mueca. Todo lo que Agnes dijo fue que era una cacería de ratas, explicó, pateando furiosamente uno de sus piececitos. Parecía que había estado despierta toda la noche y que todavía llevaba su camisola de la posada. Me dio la impresión de que había una historia que yo desconocía.
Le pedí a la princesa que me lo explicara, le aseguré, lo que hizo que Louise parpadeara al darse cuenta de que, al parecer, yo tenía más información que ella. No aceptaría ayudar sin que ella lo hiciera, le expliqué. Louise asintió, esperando a que continuara. Parece que la princesa fingió un secuestro para intentar atraer a los disidentes responsables de su secuestro anterior. Ah, dijo Louise, asintiendo con la cabeza, como si hubiera entendido. Luego frunció el ceño. No fue tan difícil, se quejó. ¿Por qué Agnes, la princesa, no podía haber dicho algo así? Me dio la impresión de que era una operación bastante secreta, dije, frotándome la nuca lentamente. Esa fue la razón por la que me contrataron. Necesitaban a alguien que no estuviera en el palacio para vigilar a la princesa mientras esperaban que se concretara la operación. Louise asintió lentamente y pude ver que estaba llegando a la conclusión de que si necesitaban a alguien hábil y relativamente desconocido, entonces sí que yo encajaría en el proyecto. Si no te molesta que te pregunte, empecé, mirando de reojo a mi pequeño maestro mientras los dos empezábamos a alejarnos. ¿Qué pasó con esa chica, Agnes? ¿Quién era y qué hiciste para asustarla tanto? Louise se aclaró la garganta avergonzada y miró hacia un lado. Bueno, ella era la capitana del cuerpo de mosqueteros, explicó. Ellos son los personalmente responsables de la seguridad de la princesa. Cuando me enteré de que había desaparecido durante la noche, Louise miró hacia un lado, avergonzada. Bueno, podría haber intentado robarle su caballo y luego hacer estallar una de sus armas, admitió. Me reí entre dientes y le acaricié la cabeza con cariño. Es una niña, amo, es una niña. Ella hizo una mueca y trató de apartar mi mano. ¿Sabes? Continué mientras ella trataba de luchar contra mi ataque a su cabello, he llegado a la conclusión de que si eso es lo que eliges hacer, podrías hacer algo mucho peor que servir a la princesa, admití. Eso hizo que Louise se detuviera y me mirara desde debajo de sus mechones desordenados. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Hace unos días la estaba animando a tomar sus propias decisiones y pensar detenidamente qué quería hacer con su vida. Ahora estaba admitiendo que podría estar bien si continuaba como estaba. Esa chica sería una maestra increíble, admití sin vergüenza. De repente, detrás de nosotros, surgió un rugido del edificio. Era el sonido de docenas de pistolas que se disparaban con una diferencia de un latido. Louise se sobresaltó y miró hacia atrás, sin saber muy bien qué hacer. Seguí guiando a la chica. Necesitaba dormir si quería seguir con su turno esa noche. Aún así, una breve sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Definitivamente, era de acero. Corte de escena. Pasaron 3 días, y cuando ya estaba realmente nervioso por la anticipación, que Louise finalmente tuvo la oportunidad de lanzar su mezquina venganza contra mí. Lávate más rápido, Shirou, me regañó Jessica, mirándome con atención mientras lo hacía. Sí, señora, respondí obedientemente. El otro día nos dejaste en un aprieto, me dijo, y continuó con su sermón como si yo no hubiera dicho nada. Si alguna vez quieres volver a tener la oportunidad de trabajar en la cocina, tendrás que ganártela de nuevo, me dijo, agitando el dedo y con aire de estar divirtiéndose demasiado consigo misma. Supongo que el hecho de que yo fuera una trabajadora más o menos ideal significaba que ella no tenía suficientes oportunidades para echarme la culpa por ser la que regía la disciplina en la posada. Ahora que tenía una oportunidad genuina, iba a aprovecharla al máximo. Sí, señora, volví a decir con voz monótona. En lugar de ofenderme, había decidido seguirle la corriente. Pensé que cuanto más fingiera que estaba verdaderamente arrepentida y más me arrastrara para pedir perdón, más rápido podría volver a preparar la cena. Ya tenía un menú planeado para el día de mi alegre regreso a la estufa del rincón. La miré con avidez. Oh, esa estufa y yo nos íbamos a divertir muchísimo. No dejes que el hermano mayor te deje plantado, le dijo Louise a Jessica con regocijo. Me dedicó una pequeña sonrisa que, combinada con su atuendo completamente negro, la hacía parecer un diablillo malvado enviado para atormentarme. Si no hubiera desaparecido, no habría tenido que estar fuera toda la noche buscándolo. Estúpido hermano mayor. Se sumó a la reprimenda. Jessica aparentemente había decidido que podía dejar de lado sus intentos de adivinar nuestra verdadera naturaleza por el momento y había aceptado con regaño la ayuda que Louise le estaba brindando. Sí, señoras, reconocí obedientemente. Estaba en el proceso de apilar los últimos platos sucios, cuando una voz interrumpió la diversión de las dos chicas. Disculpe, dijeron, y miré de reojo a quien se había colado en la trastienda.
A veces tenía que echar a los clientes masculinos que se entusiasmaban demasiado mientras Scarron estaba ocupado. En lugar de un borracho ruidoso con la cara roja, me recibieron dos pequeñas figuras encapuchadas. Jessica se sobresaltó y miró a los intrusos. Oigan, dijo, todavía usando su tono de regaño. No pueden volver aquí, declaró, señalando hacia la puerta por la que habían entrado para indicarles a dónde debían dirigirse. Mientras me preparaba para expulsarlos a los dos, el más alto levantó la vista por un momento. Los tres vimos el rostro que había dentro, pero solo Louise y yo lo reconocimos. Agnes. Y si el guardia estaba allí, entonces la otra figura debía estar. Louise pareció llegar instantáneamente a la misma conclusión. Me echó una rápida mirada y yo asentí en respuesta. Ella podía encargarse de ellos por el momento y yo la seguiría en breve. Entonces Louise miró a Jessica y luego a mí. Esta vez su expresión era menos profesional y más sádica. No podía clasificarla del todo, pero se parecía vagamente a la sonrisa aterradora número 6 de Tosaka Rin. Reprimí una mueca. Nada bueno salía nunca de la categoría de sonrisa aterradora. Hermano mayor. Jadeó, sonando sinceramente sorprendida. ¿Qué te he dicho sobre traer a tus amantes aquí mientras trabajamos? Me señaló con el dedo. Dos figuras encapuchadas y un gerente de posada se quedaron sin aliento ante esa declaración. Suspiré en cambio. Por fin llega a la retribución. Louise suspiró exageradamente. Bueno, si ya están aquí, entonces no se puede evitar, declaró y se acercó alegremente a las dos. Pasando un brazo por las cinturas de Agnes y Henrietta, sonrió con agrado a la boquiabierta Jessica y a mí mismo, resignado. Simplemente las llevaré a la habitación y las prepararé para ti, me guiñó un ojo y se llevó a las figuras tartamudeantes y conmocionadas. Me la pagaré por esto, murmuré, tirando el trapo de limpieza. Por la sádica raíz y el risueño trono de las almas, me la pagaré por esto. Así que es verdad. Jadeó Jessica, mirándome con los ojos muy abiertos. Una mujer no es suficiente para ti. Me miró con los ojos muy abiertos, incrédulos. Mi ceja se arqueó ante la acusación. Espera, dijo, sin darme tiempo a una reacción más. Pero eso significa, se detuvo, tratando de descifrar qué le había dado esa nueva pista. Significaba que definitivamente estaba involucrado con otras chicas, lo que significaba que podía ser solo un asistente. Pero, de nuevo, Louise había dicho que yo era demasiado para una mujer. Tal vez también era demasiado para dos mujeres. Y Louise había dicho que las prepararía para mí. Jessica empezó a rechinar los dientes y a tirarse del pelo. Empecé a preocuparme de verdad por la chica. Si seguía así, su cabeza podría explotar. Con un suspiro me di cuenta de que no había forma de convencerla de lo contrario. Bien podría simplemente aceptar los rumores. Al diablo, murmuré, abrochándome las mangas del suéter abortado que todavía estaba usando para cubrir mis runas, y tomé de nuevo un Derflinger envuelto. Juré que podía escuchar la espada riéndose de mí. Estoy segura de que lo harás, murmuró Jessica, con su cara roja mientras trataba de descubrir qué hacer conmigo de nuevo. Me metí en ese lío, sacudí la cabeza y me fui a alcanzar a Louise antes de que lograra contaminar a nuestros visitantes con más mentiras. Corte de escena, así que eso es lo que querías decir. Agnes se reía mientras yo preparaba el té. La rubia espadachina había logrado hacerse algunas heridas bastante impresionantes en cualquier tarea que le habían encomendado después de que nos separamos frente al teatro. Afortunadamente, Henrietta también conocía una magia curativa bastante impresionante. El resultado final fue que la rubia aparentemente estaba un poco dolorida y lenta, pero se recuperaba bien. ¿Es totalmente apropiado difundir esos rumores, Louise? Henrietta regañó a su amiga, aunque parecía que ella también encontraba divertida la situación. ¿Apropiado? No, admitió Louise, sonriendo hacia su taza. ¿Voy a parar? Una vez más, no. Tienes razón, le dije secamente. Soy una mala influencia para ti. Louise volvió a sonreír, sin avergonzarse en absoluto de su ataque a mi carácter. Seguro que las leyendas sobre tu destreza te han ayudado a conseguir algunas de las niñas más curiosas, me engatusó Agnes, con el rostro rojo de risa. Louise apartó la mirada y Henrietta bajó la mirada, ambas conocían mi postura sobre las parejas. Aún así, no quería estropear el ambiente. Ya había empezado a hacerme una idea del carácter de la espadachina. Era brusca, pero leal hasta el extremo. Me dio la impresión de que vivía según el axioma de trabaja duro, juega duro.
Bueno, estoy seguro de que lo haría si no los intimidara tanto, admití, esquivando la acusación. Dejé escapar un pequeño suspiro de resistencia y sufrimiento. De todos modos, es una táctica perfectamente viable. Si pasan todo el tiempo especulando sobre mis supuestas conquistas, entonces no se preguntarán si somos o no agentes de inteligencia al servicio de Su Alteza. Ah, reconoció Agnes. Levantó un pequeño frasco. Asentí y ella puso una cucharada en mi taza mientras yo me sentaba. Las dos habían venido aquí para disfrutar de una sesión informativa informal. Agnes había declarado antes su intención de beberse unas copas para celebrar. Cuando empecé a preparar té para todos, ella le ofreció su frasco de brandy para que lo aderezara. Le dejé que le pusiera un poco, lo suficiente para darle un toque especial, pero no lo suficiente para superar a los dos bebedores menos experimentados. Agnes y yo simplemente habíamos aderezado nuestras tazas con más generosidad después de que yo hubiera servido. Lo admito, dijo. La mujer era realmente sociable. No sabía si era así como era normalmente o si había sucedido algo bueno recientemente. Bueno, cuando estábamos siguiendo al mensajero, fingí ser un hombre y le pedí a Louise que me besara. Pasaron de largo, ni siquiera nos notaron, describió la escena con una risa. Ah, ¿sí? Dije con picardía, mirando a mi maestra. Se había sonrojado tanto como su pelo mientras Agnes describía su artimaña. Lamentablemente, no puedo defender demasiado mi género en este aspecto, admití, dejándolo pasar. Sin embargo, guardé cuidadosamente esta información en particular. Podría ser suficiente chantaje para evitar que los rumores sobre mis supuestas orgías legendarias se extendieran más. Déjame adivinar, dije, volviéndome hacia Agnes. ¿Has usado la cota de malla de corte bajo algunas veces en el pasado? Agnes resopló sin ningún tipo de vergüenza. Sí. Te sorprendería saber lo fácil que es atravesar a un hombre si está ocupado mirando un par de pechos. La espadachina levantó su par sin ningún tipo de vergüenza. No eran grandes en absoluto, y su ejercicio sin duda contribuía a mantenerlos así, pero ciertamente se notaban. Las dos muchachas nobles parecían tener problemas para decidir si encontraban la conversación embarazosa o divertida. Las mujeres tienen mucha suerte en ese aspecto, admití con un suspiro. Dudo que yo tuviera esas oportunidades si mostrara un poco de pecho. Ah, ¿sí? Louise resopló, lanzándome una mirada fulminante. Al parecer, no le resultaba reconfortante todo lo que se decía sobre el uso del atractivo sexual para ganar batallas. Tal vez tuviera algo que ver con la forma en que miraba una y otra vez a Agnes, a Henrietta, y luego a sí misma, y suspiraba. Creo que Scarron se las arregla bastante bien. Hice una mueca. Ya lo entendí, Louise, le dije. Agnes y Henrietta, que obviamente no habían visto al gerente en persona mientras se infiltraban en la posada, nos miraron a los dos con curiosidad. De todos modos, dijo Henrietta, tomando el mando de la conversación. Parecía un poco sonrojada, el fuerte brandy del té empezaba a hacer efecto en ella. Louise parecía estar en la misma condición, aunque tal vez todavía estuviera avergonzada por la confesión de Agnes anterior. Agnes y yo habíamos bebido un poco más que cualquiera de las dos muchachas nobles, pero supongo que nuestra experiencia o constitución superior nos había hecho más inmunes a los efectos. Me gustaría agradecerte, Louise, por todo tu arduo trabajo al reunir rumores para mí. La princesa se inclinó y agarró la mano de la muchacha noble con una de las suyas, sonriendo. Louise se sonrojó de vergüenza. De ningún modo, Alteza, le aseguró con entusiasmo a la princesa. Lo que lamento es que muchos de ellos sean tan desagradables. ¿Desagradable? Preguntó Agnes, cumpliendo con su deber como guardiana, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, todavía bebiendo coñac y té. ¿Qué clase de rumores se han estado difundiendo? Preguntó, mirándome en busca de información, aparentemente sin estar al tanto de los detalles de los informes de Louise. Me encogí de hombros. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la parte trasera, detrás de escena. Rara vez tenía la oportunidad de escuchar tanto de los clientes como Louise. Que soy una tonta y que la invasión planeada de Albion no es más que mi deseo de venganza que arrastra al resto del país a la guerra, suspiró Henrietta. Tomó otro sorbo de té y pareció tambalearse un poco. Parecía que era un peso ligero. No puedo culparlos, admitió, probablemente siendo más honesta con nosotros de lo que sería si no estuviera borracha. Al final, es mi deseo de venganza por Gales lo que me impulsa a hacerlo.
Aunque tanto Agnes como Louise parecían demasiado sorprendidas como para recomponerse y asegurarle a la princesa que sus deseos no eran tales, me encogí de hombros y hablé. ¿Y entonces? Es una razón tan buena como cualquier otra, señalé. La mesa se quedó boquiabierta ante mi franqueza. Mi deseo de venganza es razón suficiente para llevar a mi país a una guerra que podría resultar en miles de muertes. Henrietta finalmente expresó, sin entender mi razonamiento en absoluto. No, la contradije. Tu deseo de venganza es suficiente para que comiences la guerra. He visto suficientes guerras para saber que ha habido razones mucho menos ideales para ello. Pero apostaría a que 4 de cada 5 personas que se unan a tu ejército tendrán sus propias razones para luchar. Tú irás en busca de venganza. Ellos irán por el oro, la gloria o el patriotismo. Me encogí de hombros de nuevo y me serví un té pequeño. Si tuviera que arriesgarme, diría que Louise va por la amistad y yo por el deber, señalé. Henrietta miró rápidamente a la chica de cabello rosa y Louise se sonrojó, bajó la mirada tímidamente y asintió. Agnes me dirigió su propia mirada, con una sonrisa de aprobación en su rostro. No estaba seguro de si era porque había logrado asegurarle a la princesa que quienes la servirían lo harían por sus propias razones, o si mi propia razón para luchar era lo suficientemente similar a la de ella como para justificar su acuerdo. Sorprendentemente, fue Louise la que habló a continuación. ¿Sabes, Shiro?, dijo, con el rostro enrojecido por la intoxicación. Me miró con curiosidad. Ya me has dicho que hay 3 cosas por las que lucharás. Sé cuáles son 2 de ellas, no dio más detalles y asentí. Pero todavía no sé cuál es la tercera. Me estaba dando muchas pistas. Aparentemente, mi maestra no era muy buena con su bebida. Hice una mueca. ¿No deberíamos estar hablando de la caza de ratas? Intenté cambiar de tema, utilizando el término que Agnes había utilizado para describir los acontecimientos de hacía 3 días. Yo también tengo curiosidad, Shiro, dijo Henrietta, mirándome con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. Por un momento recordé la última vez que la había visto en ese estado y rápidamente alejé esos pensamientos de mí. Supongo que tenía curiosidad por saber más sobre el hombre con el que había pasado la noche. Vamos. Me engatusó Agnes con facilidad. Ya hemos hablado de mis pechos. Tu voluntad de luchar ya no suena tan personal después de eso, señaló, reclinándose en su asiento mientras tomaba otro trago de su taza. Hizo una mueca de dolor cuando una de sus heridas aparentemente la agravó, pero la magia y el licor le habían quitado el filo, así que no le prestó más atención. Con un suspiro, me rendí. Salvación, expliqué brevemente. 3 cabezas se inclinaron hacia un lado y casi pude distinguir los pequeños signos de interrogación que aparecieron sobre sus cabezas. ¿Ahorrar?, preguntó Louise. ¿Como el dinero? ¿Te refieres a proteger tal vez? Henrietta intentó su propia interpretación. No. ¿Te refieres a rescatar prisioneros o algo así, no? Intentó Agnes. ¿Así que eras un revolucionario en tu país? No, ninguno de esos 3, sacudí la cabeza. Mira, es un poco difícil de explicar, ¿de acuerdo? ¿Por qué no dejamos que Derflinger cuente algunos chistes sucios y le demos a la fiesta un nuevo aire festivo? Ofrecí. La espada, que había estado apoyada en la mesa como era costumbre y tenía su propio té con brandy frente a él, intervino. Gracias, compañero. Tengo un par de buenas. Se hundió en su vaina, aparentemente recuperándose. Oye. ¿Has oído esto? Había una doncella, un mayordomo y estas 2 chicas nobles gemelas, ¿verdad? Agnes lo interrumpió. Entonces él dijo. Esa no era mi fregona, recitó al instante. Ah, suspiró Derflinger, con un tono de decepción. Supongo que ya has oído eso, murmuró. Al parecer, la interjección de la espada china había sido el chiste. Sin embargo, Louise parecía decidida a seguir conversando. ¿Qué hace falta para que te expliques?, preguntó, aparentemente dispuesta a reconocer mi reticencia y también dispuesta a ofrecer algo en la negociación. Con un suspiro, me froté la cabeza. No vuelvas a sacar a relucir el maldito rumor del trío que sigues difundiendo, y haz todo lo que puedas para callarlo mientras estemos trabajando aquí. Ladeé la cabeza para seguir pensando. Y más brandy de Agnes. Si voy a hablar de ello, preferiría estar menos sobrio de lo que estoy ahora. Trato hecho. Louise se apresuró a aceptarlo. Agnes, obediente, me entregó su frasco. En lugar de verter más en mi taza, me lo llevé directamente a los labios.
Era un frasco grande y, cuando lo tuve en mis manos, todavía quedaba más de la mitad. Cuando lo devolví, lo había reducido a un cuarto. ¿Y bien? Preguntó Louise mientras yo permanecía sentada un momento, con la mirada perdida. Henrietta y Agnes se habían acercado, esperando una buena historia. Dame un segundo para averiguar por dónde empezar, le dije con una mueca. Finalmente me di cuenta de que no había forma de que pudiera salir de esto, especialmente después de haber aceptado el soborno de Agnes, y decidí lanzarme de lleno. Te dije que era huérfana, ¿verdad? Empecé. Louise asintió, aunque no era una sorpresa que Henrietta y Agnes no lo supieran. La princesa se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la compasión, aunque Agnes simplemente ladeó la cabeza y esperó a que dijera más. Nunca te conté cómo me quedé huérfana, ¿verdad? No, admitió Louise, recostándose con su taza de té y observándome atentamente. Bueno, hice una mueca, decidiendo cuánto dejar dentro y cuánto dejar fuera. Hubo un incendio enorme, finalmente decidí. Había dos magos, ambos con sus propios sirvientes, que habían estado luchando. Habían estado persiguiéndose el uno al otro por un tiempo, pero cuando finalmente llegaron a su enfrentamiento final, resultó ser en mi ciudad natal. Eso fue lo suficientemente vago, pero aún así fue lo suficientemente directo para que lo entendieran. El resultado final fue un montón de llamas y explosiones. Cuando todo terminó, yo era el único sobreviviente de los residentes que se vieron atrapados en él. En la zona cero de todos modos. La ciudad de Fuyuki, aunque solo era una ciudad de tamaño moderado en mi mundo natal, habría sido considerada enorme en este mundo. Hasta ahora, la única ciudad que había visto aquí que se le igualaba era la capital de Tristan. El bloque en el que vivía era aproximadamente del tamaño de un pueblo de tamaño normal en estas partes, y probablemente tenía 3 veces más personas, considerando la tendencia japonesa de construir y apilar casas unas sobre otras. Decirles que mi ciudad fue destruida probablemente les daría suficiente trabajo en sus cabezas. Che, Agnes hizo una mueca mientras emitía un sonido de disgusto. Magos de fuego, dijo, y las palabras sonaron como un juramento en su boca. Frente a ella, Henrietta hizo una mueca de dolor. Tuve la impresión de que había algo de historia aquí que desconocía, pero que no me importaba particularmente. Para ser justos, señalé, haciendo una mueca. La mayor parte de esto fue obra de los propios sirvientes. Tendemos a ser un poco destructivos por nuestra cuenta, aunque algunos más que otros, fue mi turno de hacer una mueca de dolor. Y cuando los sirvientes luchan, definitivamente puede volverse muy complicado. Todo dependía de los fantasmas nobles y de si eran o no antipersonales, antiejército o anticastillo. Agnes resopló ante eso. Como si los espadachines como nosotros pudiéramos causar la destrucción que causa un mago de fuego, argumentó. Definitivamente, había algo de historia aquí. Además de Agnes, Louise hizo una mueca. Sabía perfectamente que yo había destruido una colina por accidente con un ataque, y que incluso si ella no hubiera hundido la flota invasora, había una buena posibilidad de que yo pudiera haberlo hecho si hubiera sido necesario. No me molesté en discutir. Sea cual fuera el caso, yo estaba en muy malas condiciones. El fuego ya había arrasado con la mayor parte de la ciudad que me rodeaba y yo estaba en las últimas, mi voz era suave, evocadora, pero extrañamente carente de amargura. Mientras estaba así, uno de los magos, el que había ganado, me encontró. Había visto la devastación que había ayudado a crear y en el momento en que había derrotado al otro mago, había empezado a buscar desesperadamente a cualquier superviviente que pudiera rescatar. Yo era el único con el que se encontró, e incluso entonces estuvo a punto de morir. Apoyé la cabeza en una mano y tomé un sorbo de té. Ya no miraba la mesa, sino un recuerdo. Uno de mis primeros recuerdos nítidos. Se lo describía a la mesa. Fue la expresión de su rostro cuando me encontró. Había estado buscando desesperadamente a alguien, cualquier cosa que pudiera rescatar para expiar su culpa. Cuando me encontró, al borde de la muerte, la alegría pura en su expresión, la felicidad absoluta de poder salvar aunque sea a una persona, bueno, se me quedó grabada. En ese momento estaba delirando, gravemente herida, confundida por lo que estaba sucediendo, pero recuerdo que podía pensar. Ojalá pudiera parecer tan feliz. Me encogí de hombros y volví al presente. Las 3 chicas me observaban atentamente, sus expresiones variaban. Louise me observaba con atención, sus mejillas todavía enrojecidas por el alcohol que había bebido. Henrietta tenía los ojos fijos en la copa que tenía en la mano, sus pensamientos eran los suyos.
Fue Agnes, que me observaba con tanta atención como Louise, quien habló. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó la espadachina. Su expresión parecía amarga, pero esbozó una extraña media sonrisa mientras me observaba. Suspiré y bebí de un trago el resto de mi té y brandy, luego le tendí la taza a la rubia. Ella me volvió a llenar y esta vez bebí el alcohol directamente. Él me adoptó, abandonando a su propia familia para hacerlo. Me crió lo mejor que pudo, negándose a enseñarme magia hasta que le supliqué lo suficiente. Creo que lo único que quería de mí era que nunca terminara haciendo lo mismo que él. Pero todavía era bastante joven, así que en lugar de simplemente vivir una vida pacífica como él quería, decidí intentar ser capaz de salvar a alguien como él me había salvado a mí. Unos años más tarde sucumbió a las heridas que el otro mago logró infligirle antes de escapar y morir. Tomé un sorbo. Todavía llevo su nombre. Kiritsugu Emiya. Agnes hizo una mueca. Entonces, ¿lo perdonaste? ¿Al responsable de la muerte de tus padres y del incendio de tu casa? Me insistió, inclinándose hacia adelante mientras lo hacía. Me encogí de hombros. ¿Lo perdonó? Supongo. Nunca fue su intención que las cosas resultaran como resultaron. Hizo lo mejor que pudo para expiarlo y al final murió por eso. Al final, supongo que ya no tenía sentido guardarle rencor. Definitivamente había algo aquí que molestaba a Agnes. Se burló de mi explicación de mi perdón. Y el otro, el que fue derrotado y escapó. ¿Lo perdonaste también? Resopló, mirándome con desprecio. Sonreí de nuevo. Esta vez fue mucho menos amable que la expresión que tenía cuando hablaba de mi padre. No. Lo rastreé unos años después y le metí 20 centímetros de acero en el corazón. Bebí un sorbo de brandy. Luego activé la magia latente almacenada en la espada y provoqué que se liberara en una explosión que hizo estallar la mayor parte de su torso en pequeños pedazos sangrientos de la consistencia de la niebla matinal. Mi sonrisa se ensanchó. Sus últimas palabras fueron de conmoción cuando se dio cuenta de que había sido asesinado por una espada que le había dado a quien me la había dado a mí en primer lugar. Ah, dijo Henrietta, insegura, mirándome de reojo. Pareces, hizo una pausa para buscar una palabra, más bien satisfecha con la experiencia. Agnes parecía estar de acuerdo, y su expresión había pasado del disgusto a una especie de nostalgia feliz. Sí, admití sin pudor. Fue posiblemente la matanza más satisfactoria que he cometido en mi vida. Incluso hoy en día, todavía siento una cálida y feliz sensación al recordarla. Brindaré por ello. Declaró Agnes con alegría, sirviendo un chorrito de brandy en su propia copa vacía y levantándola hacia mí. Choqué la porcelana contra la suya y ambas bebimos de un trago en señal de celebración. Ahora bien, dijo Agnes, sin recordar en absoluto el estado de ánimo contemplativo en el que se habían sumido Louise y Henrietta al escuchar mi historia. Se volvió hacia Derflinger y cambió su taza vacía por la de él, más fría y llena. Dijiste algo sobre chistes sucios, ¿verdad? Preguntó con entusiasmo, dirigiéndose a la espada con facilidad. Solo bastaron dos de las historias más atrevidas que jamás había escuchado para que Henrietta superara mi trágica revelación de mi pasado y ahora se sonrojara hasta la raíz de sus cabellos mientras se reía sin poder hacer nada. 3 más después de eso fueron suficientes para sacar incluso a Louise de su contemplación, dejándola hecha un desastre de indignación mientras trataba desesperadamente de evitar que la espada corrompiera aún más a su princesa. Agnes se rió a carcajadas y me quedé preguntándome cómo íbamos a llevar a todos a casa sanos y salvos. Corte de escena. A Louise no le llevó casi nada de tiempo conciliar el sueño esa noche. Cuando lo hizo, fue en una habitación vacía, excepto por ella. Después de la cantidad de alcohol que los 4, 5 más la espada, habían logrado consumir, Shirou se había visto obligado a ofrecerse como voluntario para acompañar a los otros 2 visitantes de regreso al palacio. Y a pesar de que realmente había esperado permanecer despierta más tiempo que eso para pensar en las revelaciones que su sirviente le había hecho, desafortunadamente para su determinación, simplemente no tenía la fuerza para resistir la somnolencia que el licor le había infundido. Curiosamente, esa noche Louise no soñó con espadas ni batallas por primera vez en lo que le pareció una eternidad. Tal vez fue el licor lo que lo provocó, o tal vez, y más probablemente, fue la inquietante historia de Shirou sobre su pasado lo que lo provocó, pero esa noche, Louise soñó con fuego y cenizas. Las palabras no le hacían justicia. Louise había creído entender cómo debía haber sido mientras escuchaba la tranquila explicación de su sirviente, creyó haber comprendido su renuencia a hablar de ello.
Se había equivocado. Nada podría haberla preparado para esto. Así era el infierno. Decir que había un incendio no describía adecuadamente el calor abrumador, el calor sofocante y opresivo que pesaba sobre cada centímetro del paisaje. No describía la luz intensa y brillante que quemaba los ojos, ni el humo opresivo que flotaba en el suelo, que se elevaba en el aire, la forma en que ahogaba los pulmones hasta que cada respiración se convertía en una dolorosa carga. Decir que él había sido el único superviviente no describía con precisión el horror absoluto de los que habían caído. Vio cuerpos, algunos de ellos todavía vivos tras una especie de milagro de pesadilla, que se agitaban débilmente, con la carne derretida en formas irreconocibles. Miembros carbonizados, algunos de ellos todavía retorciéndose, de los que no quedaba nada más que huesos y cenizas, tirados libremente en el suelo o sobresaliendo como monumentos macabros de entre los escombros y los escombros. Y decir que había estado cerca de la muerte tampoco lo describía. Louise observó en sus sueños como el pequeño niño que se convertiría en su fuerte sirviente caminaba sin rumbo por el paisaje de pesadilla. Su propia carne estaba quemada, ampollada por el calor a pesar del amplio parto que daba a los fuegos aún rugientes cuando podía. Su ropa estaba carbonizada, adherida a sus propias heridas de manera grotesca. Sus ojos estaban vacíos, carecían incluso de la fuerza para parpadear el humo de sus ojos y el agua para llorar y tratar de protegerlos. Mientras caminaba, los gritos de los moribundos resonaban en él, llamándolo para ayudarlos, o llamándolo para que se uniera a ellos, o simplemente llamándolo para que los reconociera. Las extremidades se extendían hacia él, algunas simplemente parecían estirarse para él debido a la vacilación del calor, ya que los dueños de las extremidades estaban muertos hace mucho tiempo. Otros aún tenían vida en ellos, atrapados entre los escombros mientras se asaban, las partes de ellos que estaban libres intentaban desesperadamente tentar al chico para que las liberara, o tal vez solo se acercaran lo suficiente para que pudieran atraerlo. Mientras Louise observaba, con la bilis subiendo por su garganta, se dio cuenta de que ese no era el día en que él había nacido del vientre de su madre olvidada, sino el día en que había nacido su sirviente. Ya había admitido que no tenía recuerdos antes de ese momento. Esto era lo primero que podía recordar, el momento en que había cobrado existencia, surgiendo completamente desarrollado como una especie de hada de pesadilla del infierno de azufre que lo rodeaba. Su sirviente siempre había tenido cualidades inhumanas. Era algo que ella ya había notado en el pasado. Se había preguntado antes por su absoluta capacidad de pensar en sí mismo como nada más que un arma. Si era un arma, entonces allí era donde lo habían forjado, en el horno de un herrero que lo había moldeado mucho antes de que él mismo hubiera cogido su primera espada. De la misma manera, su voluntad de morir, su ansia por encontrar la colina de espadas, de repente ya no parecían tan extrañas. Comparado con esto, la tranquilidad de una colina surcada de espadas ya no parecía tan triste. Parecía casi pacífica. Y si esa colina lo llevara de regreso a su chica de azul, entonces realmente era algo que valía la pena buscar. Cuando Shirou regresó, el suave ruido que hizo logró despertar a Louise lo suficiente para que despertara de su pesadilla. No hizo ningún ruido cuando ella decidió dormir a su lado nuevamente, buscando la protección que instintivamente le atribuía. Fin del capítulo 12.